Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 22 de agosto de 2024. Al anochecer, los combates en la región de Kursk seguían siendo muy intensos, especialmente en las áreas de Gluskovo y Korenevsky. En Gluskovo, las fuerzas ucranianas han aumentado los ataques contra los cruces del río Seim y también contra los asentamientos más al sur, sugiriendo posibles intentos de ofensiva futura en esta zona. Además, se han intensificado los ataques con drones en toda la región. En Korenevsky, las batallas continúan en Krasnoktrapskoye, donde las fuerzas ucranianas entraron al inicio de la ofensiva, pero no lograron consolidar posiciones. Los combates en Snagos se han intensificado, con las fuerzas ucranianas avanzando temporalmente hasta la zona conocida como 10 de octubre. El Ministerio de Defensa ruso informó también de la destrucción de un nutrido grupo ucraniano en Sklievka, sin que se hayan detectado grandes concentraciones de tropas ucranianas en el resto de la zona. En Suzansky, las tropas rusas emboscaron y destruyeron un gran grupo de fuerzas ucranianas en Konopelka, resultando en la pérdida de varios vehículos blindados y gran cantidad de infantería ucraniana. Sin embargo, aún no se dispone de información sobre la limpieza del área, aunque las fuerzas ucranianas sufrieron pérdidas significativas en esta corta pero intensa batalla. En el frente oriental, las tropas rusas han lanzado ataques en varias regiones de Ucrania utilizando drones de la familia Geran, con explosiones significativas en Kharkov, Cherkasy y Odessa. Simultáneamente, drones ucranianos atacaron 6 regiones rusas, concentrándose en la región de Voronezh, donde fue impactado el aeródromo de Marinovka. Además, un misil ucraniano golpeó un ferry que transportaba tanques de combustible en el puerto de Kavkaz. La tercera brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, parte del antiguo batallón Azov, informa sobre el lanzamiento de operaciones ofensivas en el óblast de Kharkov. Según sus informes, como resultado de las acciones de contraataque, la brigada tomó el control de la zona de defensa del batallón de las fuerzas rusas, tomando posiciones fortificadas y avanzando profundamente en el frente hasta casi 2 kilómetros. Las autoridades ucranianas han instado a los residentes de Pokrovsk, en el este de Ucrania, a evacuar rápidamente debido al avance acelerado de las fuerzas rusas. Yuri Tretiak, jefe de la administración militar local, advirtió que la situación empeora y subrayó la importancia de abandonar la ciudad antes del fin de semana. Algunas familias están ocultando deliberadamente a sus hijos para evitar la evacuación, mientras que la administración militar planea trabajar con la policía para encontrar a estos padres. Los ataques en la ciudad son cada vez más frecuentes y muy peligrosos. Avdi Alaudinov, comandante del regimiento checheno Akhmat, afirmó en una entrevista con medios chinos que espera que la resistencia ucraniana en Kursk dure 2 o 3 meses. Alaudinov se mostró confiado en que las fuerzas rusas rodearán y derrotarán a las tropas ucranianas, no solo en Kursk, sino en toda la zona de operaciones. Afirmó también que sus tropas mantienen posiciones firmes, aunque reconoció que la línea rusa es delgada y las fuerzas ucranianas han sabido explotar sus puntos débiles. Negó informes de tropas rusas huyendo al principio de la ofensiva, pero admitió algunas capturas de tropas inexpertas. Según Putin, 130.000 ciudadanos rusos han tenido que ser evacuados de distintas partes de la región de Kursk debido al conflicto con Ucrania. También se ha informado que en varias ciudades de Kursk, incluida la propia capital, se empezarán a colocar refugios modulares de hormigón, especialmente en lugares concurridos. El presidente checo, Petr Pavel, expresó en un podcast que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia probablemente no será completamente justo, aunque ese debería ser el objetivo final. Pavel indicó que una paz justa implicaría que Ucrania recuperase todo su territorio, incluyendo Crimea, y que Rusia pagase por los daños, algo que reconoció que es muy poco realista. Aún así subrayó que el esfuerzo debe centrarse en lograr una paz lo más justa posible para ambos contendientes. En Oriente Próximo continúan los combates. Según el ejército israelí, han eliminado en las últimas horas a decenas de hombres armados en Gaza, atacando la fuerza aérea más de 30 objetivos. A lo largo del día, el ejército israelí ordenó nuevas órdenes de evacuación en Deir al-Balá, con lo que se producirá un mayor avance en las operaciones terrestres en esa zona de la franja. Según el Ministerio de Salud gazatí, más de 50 palestinos han muerto y 124 fueron heridos por ataques israelíes en el enclave en las últimas 24 horas. El nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Israel expresó que la prioridad es rescatar a los 109 rehenes restantes en Gaza, considerándolo la misión urgente y de máxima importancia ética y nacional. También enfatizó la necesidad de mejorar la preparación para el conflicto en el norte y fortalecer la inteligencia tanto defensiva como ofensiva para enfrentar futuros escenarios. Reconoció la importancia de aprender de errores pasados y mejorar continuamente en las operaciones. En los últimos meses, varias imágenes satelitales analizadas por la organización Forensic Architecture indican que Israel está construyendo una carretera en el norte de Gaza, arrasando tierras agrícolas palestinas. Este corredor, iniciado durante la invasión en noviembre, conecta con la ciudad de Gaza y podría implicar una presencia militar permanente por parte del ejército de Israel. El análisis sugiere que, del mismo modo que con el corredor Netzarim, la carretera podría ser usada para crear puestos de control y restringir el movimiento de ayuda humanitaria entre el norte y el sur de la franja de Gaza.
Un informe del Wall Street Journal revela que Israel ha recopilado una gran cantidad de datos valiosos de Hamás mediante la recuperación de computadores, teléfonos y documentos en Gaza, utilizando inteligencia artificial y mejorando su inteligencia de señales con la ayuda de Estados Unidos. Además, la inteligencia humana ha sido crucial, obtenida de palestinos arrestados y otros que brindan información a las fuerzas israelíes. Un equipo de voluntarios liderado por la científica Karin Naon desarrolló algoritmos para analizar vídeos y ayudar a identificar personas desaparecidas. Israel también formó un comité de expertos en salud para revisar inteligencia clasificada y determinar el estado de los rehenes, informando a las familias y a los negociadores. Aunque Israel posee esta información, no siempre decide lanzar misiones de rescate debido a la complejidad para recuperar los cuerpos de rehenes fallecidos, que jamás esconde en múltiples y difíciles ubicaciones. En un artículo de opinión firmado por el general retirado Yitzhak Brik en el medio israelí Haaretz, se critica duramente la gestión de la guerra de Gaza por parte del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y el liderazgo político del país, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu. Brik argumenta que las declaraciones de Gallant sobre la victoria en Gaza han resultado ser infundadas y que Israel está atrapado en un conflicto sin un objetivo claro, lo que está llevando al país hacia el desastre total. El general señala que el concepto de victoria total en Gaza es ilusorio y advierte que la falta de un acuerdo con Hamás sobre los rehenes podría desencadenar una guerra regional que pondría a Israel en grave peligro. Además, destaca el aumento de los ataques terroristas en Cisjordania, la desmoralización del ejército de reserva, el deterioro económico y el aislamiento internacional de Israel. Brik también subraya la creciente división interna en el país, que amenaza con destruirlo desde dentro. Finalmente, Brik concluye que el liderazgo actual, especialmente el de Netanyahu, ha perdido el rumbo moral y la responsabilidad por la seguridad de Israel. Afirma que solo un cambio urgente en el liderazgo podría evitar que el país llegue a un punto sin retorno. Durante el día de ayer, UNIFIL ha realizado un ejercicio para simular una gran escalada en el sur del Líbano y la posterior evacuación de todas sus bases. El portavoz de Naciones Unidas dice que más de 600 palestinos han sido asesinados desde octubre, la gran mayoría a manos de las fuerzas israelíes y al menos 11 a manos de colonos israelíes. Al menos 1.270 ataques han sido perpetrados por colonos israelíes contra palestinos en los últimos 10 meses, causando muertos, heridos y daños a la propiedad. El gobierno chino ha ordenado a sus ciudadanos residentes en el Líbano que abandonen el país lo antes posible debido a las tensiones regionales. Ansarollah confirma que han realizado 2 operaciones contra cargueros en las aguas del Mar Rojo y el Golfo de Adén por supuestos lazos de estos buques con el Estado de Israel. Afirman haber utilizado distintos misiles, drones aéreos y drones navales. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que la contraofensiva ucraniana en Kursk ha impactado negativamente en la narrativa de guerra de Putin y pidió levantar las restricciones que impiden a Kiev usar armas occidentales dentro de Rusia. En un artículo en X, Borrell argumentó que permitir ataques sobre territorio ruso fortalecería la autodefensa de Ucrania y apoyaría los esfuerzos por la paz. Este tema se discutirá en la reunión de ministros de la Unión Europea que se celebrará a finales de agosto. El presidente francés, Emmanuel Macron, visitará Serbia a finales de este mes para fortalecer la cooperación económica y abordar el papel de Serbia en la inteligencia artificial. Serbia ha emergido como una potencia regional en este tipo de investigaciones y presidirá la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial en 2025. La visita también busca coordinar sobre riesgos existentes en el desarrollo de inteligencia artificial. La visita sigue a un acuerdo reciente entre Serbia y la Unión Europea para compartir materias primas críticas, especialmente litio, lo que ha provocado graves manifestaciones en el país balcánico. Un decreto del gobierno húngaro emitido en junio limita el alojamiento gratuito para refugiados ucranianos solo a quienes provienen de áreas activamente afectadas por el conflicto. Esto excluye a muchos refugiados de regiones como es el caso de Transcarpatia, en el oeste de Ucrania, que ahora enfrentan serios desalojos. Según defensores de derechos humanos, como András Lederer, del grupo Helsinki en Hungría, los desalojos ya han comenzado, afectando principalmente a familias con niños que carecen de medios para regresar a sus hogares. El Ministerio de Defensa de Lituania ha mostrado cómo progresan los trabajos de construcción de su frontera con Bielorrusia mediante imágenes de barreras antimovilidad, como dientes de dragón y diversos erizos. Han informado que se pretenden construir otros 26 emplazamientos con barreras defensivas de este tipo. En nuestra querida Iberoamérica, el Tribunal Supremo de Venezuela ha confirmado mediante un comunicado la reelección de Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela después de protestas contra un posible fraude electoral. En Asia, China ha iniciado una investigación antisubvenciones a productos lácteos de la Unión Europea en respuesta a la intención de Bruselas de aplicar aranceles a vehículos eléctricos chinos. La investigación china se centra en productos como quesos y cremas, investigando subvenciones en 8 países europeos, incluyendo programas de la política agrícola común. La disputa refleja una escalada en las tensiones comerciales entre ambas potencias, con Pekín ya investigando otros productos europeos, mientras la Unión Europea también revisa subsidios chinos en sectores claves como las energías renovables.
Según el proyecto de ubicación y datos de eventos de conflictos armados, desde la muerte de Yevgeny Prigozhin en agosto de 2023, la violencia asociada con los mercenarios del grupo Wagner en Mali ha aumentado significativamente. Los incidentes violentos que involucran a los mercenarios han crecido un 81% y el número de muertes asociadas un 65%. El informe destaca también cómo estos mercenarios ayudan a mantener a las juntas militares en el poder a cambio de cuantiosas sumas de dinero. El ejército de Mali afirma haber neutralizado a una decena de terroristas que atacaban a poblaciones civiles en las regiones centrales del país. Las FAMA desplegaron medios aéreos para abatir a los individuos que se dedicaron a robar ganado de las poblaciones cercanas. El Frente Patriótico de Liberación, un grupo armado nigerino opositor a la junta militar, anuncia que han empezado negociaciones con la propia junta para una tregua de un mes de duración a petición de líderes locales. La organización remarca que continuarán con la lucha armada a no ser que se cumplan sus demandas, que son la liberación del expresidente nigerino, el retorno al orden constitucional de Níger y una distribución justa de los ingresos por los recursos minerales del país. El norte de Benín se está convirtiendo en una de las zonas más peligrosas para los guardabosques debido a la creciente actividad de militantes yihadistas. En julio, 5 guardabosques y 7 soldados benineses murieron en un ataque en el Parque Nacional W, que limita con Burkina Faso y Níger. Los yihadistas aprovechan la facilidad de movimiento en el parque, especialmente desde Burkina Faso y Níger, lo que ha incrementado los ataques de 2021. Los expertos predicen que 2024 será el peor año en cuanto a violencia en la región, y hay preocupaciones de que el yihadismo se extienda desde el Sahel hacia la costa de África Occidental. En Benín, la línea entre la conservación ambiental y la lucha contra la insurgencia se está desdibujando. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.